Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ya estamos listos. Bienvenido, Padre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida María. Muy buenas tardes, gentil auditorio. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Y María, para empezar, va a darles el número de teléfono donde nos pueden llamar para hacer sus preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas, qué sé yo. Y también el número de WhatsApp donde pueden mandarnos sus mensajes, además de Facebook. Claro que sí, usted nos puede marcar ya desde este momento, ¿verdad? Al 209-225-2317. También nos puede mandar un mensajito con su pregunta y con mucho gusto nosotros la vamos a pasar por aquí al Padre al 209-505-1983. Hoy estaba oyendo a un predicador muy simpático que dice: esta mañana fui a McDonald's a pedir en drive-thru, o sea, el pedido en línea mientras manejas. Entonces, en lo que estaba tratando de escuchar a la chica que pedía la orden a través del speaker, del megafono, atrás llegó una y me estaba pite y pite, y dice, muévete viejo desgraciado, etcétera, insultándolo, ¿no? Entonces pidió la orden. Al llegar a la ventanilla donde se paga, insistió en pagar también por la persona que venía atrás, por la orden de atrás. Entonces se adelantó a la siguiente ventanilla y cuando llegó esa a pagar, le informó que ya le había pagado su orden. Entonces salió por la ventana y diciendo, gracias, gracias. Y vio ese detalle que sus insultos los pagué con una bondad, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegué a la ventanilla donde recojo la orden, le presenté los dos recibos y me dio las dos órdenes y me la llevé. Así que esta vieja tuvo que volver a hacer fila para pedir su orden. Dice, nunca te metas con un viejo porque hemos estado mucho tiempo aquí. Bueno, ¿tú sabes a qué santo estamos celebrando el día de hoy? Pues creo que se está celebrando a San Ramón Nonato. ¿Y sabes por qué se llama así? No, Padre, no sé por qué. Porque no nació, es no nato, no nacido. Él no nació en España en el año 1210. No nació porque su mamá murió antes de que él naciera, murió en los momentos de las labores de parto. Y murió, pero se dieron cuenta que el niño estaba vivo y entonces le practicaron una cesárea y rescataron al niño. Por eso se le llamó Ramón no nato, o sea, no nacido. No nacido. Él en su juventud entró con los mercedarios. Es una orden muy bonita, porque ellos tenían la misión de rescatar a los presos que eran hechos presos durante las cruzadas en tierras musulmanas. Entonces se dedicaban a reunir limosnas y con las limosnas iban a negociar el rescate de los presos. Y Ramón Nonato fue precisamente a pagar el rescate de varios presos, pero al acabarse el dinero, él mismo se ofreció a cambio de la liberación de otros. Y en la cárcel él empezó a predicar de tal manera que hasta muchos musulmanes se convertían al cristianismo. Y como en el Islam está prohibido hablar del cristianismo, entonces a él lo golpeaban, lo azotaban, y aún así, casi dejándolo medio muerto, él seguía predicando hasta que le pusieron un candado en la boca, que solamente se lo quitaban para que pudiera comer. Y finalmente, cuando fue liberado, el Papa lo nombró cardenal por sus servicios. Pero aún siendo cardenal, siendo muy joven él, vivió de una forma muy sencilla, no como los príncipes de la iglesia en esa época medieval, y finalmente murió muy joven, como consecuencia de los golpes y demás. Murió a la edad de 30 años, en el año de 1240. San Ramón Nonato es patrono de las mujeres que van a dar a luz y también
se acostumbra entregarle un candado para que calle los chismes y demás. Así que hoy le voy a poner un candado para que me ayude con los chismes que me hacen. Los malos rumores, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, ese es San Ramón Nonato. Y el Evangelio está muy interesante. Estaba predicando. Bueno, déjame, antes del Evangelio te voy a platicar un chiste. Eran unos ladrones que habían hecho un túnel para entrar a robar un banco. Pero pues hacen un boquete y el primero se asoma, pero ya habían dado el pitazo de que iban a robar. Y estaba un policía, apenas asoma la cara y le da un macanazo y le tira todos los dientes. Y entonces se regresa y el otro le dice, tapándose la cara, y el otro le dice, ¿qué te pasó? Mejor entra tú primero porque a mí ya me ganó la risa. Bueno, el Evangelio de hoy trata precisamente de que no sabemos cuándo ni cómo el Señor nos va a llamar. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría esperándolo preparado para no dejarlo hacer un boquete en su casa y robar. Pero no sabemos en qué momento nos vayan a robar y no vamos a estar diciendo, ay, no salgo a la calle, no me vayan a asaltar, ay, mejor no, estaríamos bien atemorizados. Mejor hay que estar preparados. No sabemos cuándo ni cómo, pero cuando el Señor nos llame, que digamos, cuando tú quieras, Señor, ya estoy listo. Eh, También nos advierte de cómo debemos de esperar el momento de nuestra llegada. Y dice, es como el dueño de la casa que deja encargado a un sirviente para que cuide en darle alimento a los demás trabajadores, a los demás sirvientes, que se los dé a su tiempo y que se haga cargo de que todo marche bien. Y si este empleado al que le dejó encargado, al regresar el patrón, el dueño de la casa, lo encuentra haciendo su labor, lo va a premiar dándole cargos de mayor autoridad. En cambio, si el encargado dice, ya se fue el patrón, pues vamos a pasarla bien pachangonamente, y se porta bien rudo con los demás, los golpea, luego se va a emborrachar y se va de parranda. Cuando llegue el patrón y se dé cuenta de que no hizo lo que debía de hacer, lo va a castigar severamente y lo va a mandar donde los hipócritas, donde es el rechinar de dientes. Es como cuando estábamos en la escuela, ya son otros tiempos, pero cuando yo era jovencito, no había auxiliares de maestro ni nada, sino que cuando el maestro le daban ganas de ir al baño, algo decía, o lo llamaban, decía, discúlpeme, tengo que ir a hablar con el director de la escuela. Y entonces se iba, pero dejaba encargado a uno. Ustedes mientras regreso me hacen esta tarea, estas cuentas o demás, y tú te encargas de apuntar, le decía uno, a quienes se portaron mal, ¿ok? Entonces se iba el maestro y apenas se iba, uy, empezaba la guerra de papeles mojados y empezábamos a correr y hacer un despiporre y a agarrarnos a trancazos, a darle pamba a uno o demás. Y el que estaba encargado, ya te vi, te voy a apuntar, ¿eh? Oh, pues nos vemos a la salida, ¿eh? Y luego alguien decía, aguas, aguas, viene el profe, y todo el mundo sentado haciendo la tarea ahí, que no sabía dejar. Los engañé, no, lo agarrábamos y le dábamos pamba entre todos, ¿no? Y entonces, seguía el despiporre, pero alguien decía, el profe, no, no es cierto, y seguíamos. Entonces llegaba el maestro y a los que encontraba fuera de su lugar y haciendo despiporre, no, hombre, los castigaba feamente. En cambio, los que habían hecho su tarea y todo, decían, muy bien, tienes un punto más, o los premiaba y demás. Ujú. Bueno, pues así va a ser, no sabemos el momento en que en que Dios nos llame, pero hay que estar preparados. Ahorita, ahora con la lluvia, que el techo de la parroquia quedó muy dañado y los plafones internos, al humedecerse se caen. Estaba una gotera y de repente está hablando precisamente de que hay que estar preparados y en eso, ¡pum!, se cae un plafón enfrente de mí. Y la gente se asustó y dije, ya ven, lo que les estoy hablando, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero de que hay que estar preparados, hay que estar preparados. Así que no se preocupen, ya aquí es el lugar más seguro porque ya no se vuelve a caer otro plafón. Pero cuidado con los demás, estos pusieron
las manos sobre la cabeza, no les vaya a caer en la cabeza. Bueno, pues eso es lo que se trata del Evangelio, y no sabemos el momento en que el Señor nos llame. Pero no hay que vivir con angustia, más bien hay que disfrutar cada día en plenitud, porque cada día es un regalo que Dios nos da. Si despertaste, quiere decir que tienes la oportunidad para hacer las obras que Dios te pidió y la oportunidad para ser verdaderamente feliz. Así que en otras palabras, don't worry, be happy, ¿ok? Muy bien, mi querida María. Cuéntame, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo, échatelas. Claro que sí, padre. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Pues esta persona nos cuenta, ¿verdad? Que por equivocación, no equivocación, ella no sabía, llegó a la casa donde tienen a la Santa Muerte. Y para esto, ni ella, sin saberlo, ni ella, ni un hijo de ella de 10 años se sentían con una pesadez en su cerebro. Y no se dieron cuenta que ahí estaba la Santa Muerte hasta que no pidieron ir al baño. Y fue cuando entraron a la casa y ahí estaba. Salieron, dice que se salieron, se pusieron a orar, se bañaron, incluso hasta agua bendita se pusieron. Pero su pregunta de ella es, padre, dice que qué debe hacer con esta familia ya que ha llegado a su vida como para compartir, que qué debe hacer con esta familia, si solamente saludar y seguir adelante o seguir conviviendo con ellas. Bueno, yo te diría, evita ir a la casa de ellos, pero eh, cuando tengas oportunidad de convivir con ellos, evangelízalos, enséñales de que cómo se puede venerar a la enemiga de la humanidad, a la enemiga de Dios, a la que quiso destruir a Cristo, a la que destruye la humanidad. Entonces es una aberración. Entonces la muerte no es ese espectro, la santa muerte. Una cosa muy diferente es tener una muerte santa, que es acompañados como San José, de María y de Jesús. Esa es una muerte santa. Pero el espectro de la Santa Muerte es una aberración inventada por un obispo de la Iglesia Católica Antigua, o sea, un obispo chafa, que acabó en el bote por fraude y por narcotráfico. Entonces, la Santa Muerte es una aberración. No puede ser santa la enemiga de la humanidad y a la que Cristo derrotó y nos ha librado de la muerte. O sea, que empiece a evangelizar. Empiece a evangelizar a esa persona, ¿ok? A esa familia. Muchas gracias, padre. Vamos a la segunda pregunta. Nos dicen que esta es una persona que ya hace un tiempo falleció su hija y pues su hija dejó sus hijos. Para ella, pues le ha dolido mucho que muchas de las veces habla con sus nietos y no le contestan y ella está preocupada porque sus nietos no le llaman. Para esto esta mañana parece ser que está un poquito delicada, dice, me encuentro en mi cuarto, dice, y enfrente de mí tengo el altar de mi hija ya difunta. Y le empecé a preguntar, empecé a hablar con ella como si estuviera presente. Dice, incluso estuve llorando, dice, y le estuve pidiendo, diciéndole que qué pasaba con sus hijos. Y dice que al instante que ella comenzó a hacer eso, sus nietos le empezaron a llamar. Dice ella que, ¿usted qué cree? Si esto es una casualidad o es que su hija, desde donde quiera que se encuentre, ella la está escuchando. Me viene a recordar la muerte de mi profesor de tesis, Milton Gelman, que fue ganador de un Oscar por la película de Cabo Blanco. Fue mi director de tesis en la universidad. Cuando él murió, yo fui a visitar a la viuda de mi profesor, una mujer muy simpática, y dice, qué bueno que me vino a visitar, porque cuando muere el esposo, con él mueren los amigos del esposo. O sea, ya nadie se acuerda de la viuda. Ujú. Y en este caso, no sé qué tanta cercanía hayan tenido los nietos con la abuela. Me imagino que ya son grandes y que tienen su mundo, tienen sus responsabilidades, seguramente, y
pues la prioridad no es la abuela. Pero no quiere decir que no la quieran, sino que se involucran con un montón de cosas más. Entonces, el hecho de que hayas platicado con tu hija, de alguna manera, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, el cielo es donde Dios vive. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces el cielo está ahí en nuestro corazón. Y ahí están quienes amamos y quienes viven en el cielo. Están más cerca de nosotros. Los que están en el cielo son santos. La iglesia canoniza a quienes vale la pena poner como un ejemplo y que sin lugar a duda están en el cielo. Por eso los canoniza, los agrega a la lista de los santos. Pero no quiere decir que exclusivamente los que están canonizados son santos, sino todos aquellos que viven en el cielo, que están en Dios. Así que seguramente ese comunicarte con tu hija es muy natural, como yo me comunico con mi hermano Sergio, con mis papás, y les pido que intercedan ante Dios por mí, papel de intercesión. Así que seguramente, de alguna manera, las oraciones y el acercarte a tu hija, pues valió también que les moviera los corazones a estos chamacos. Ahora, una cosa muy interesante, fíjate que en México se hizo un experimento entre el Politécnico y la universidad, en la Academia de Ciencias, en el cual se llevó las crías de una coneja que estaba en el Politécnico, se le llevaron a la universidad y se le puso un detector en el corazón, en el cerebro, y se estaban estudiando sus reacciones y eh, se sacrificó uno a uno de los conejitos de las crías en la universidad, o sea, comunicación telefónica, pero en el momento en que cada uno de esos conejitos era sacrificado, la coneja lo sentía y se marcaba en el detector. Eso se hizo hace muchísimos años. Entonces, de alguna manera hay una conexión eh, familiar, hay una conexión espiritual. Así que, de alguna manera, estás pensando en tus nietos y también ellos, no sé si te ha pasado que estás pensando en una persona y de repente esa persona te llama por teléfono, llega a suceder. Y es de alguna forma esa simbiosis espiritual o esa conexión espiritual que existe entre los seres humanos también. Si eso pasó con la coneja y sus conejitos, imagínate qué pasa con los seres humanos. Además, una preguntita para ti, María. ¿Tú has Ajá. visto cómo se besan los conejos? No, padre. Mira, se besan así, para los que me están viendo. Oh, los Para los que conejos. no me vieron, los músculos se les llama conejos, entonces me acabo de besar los músculos Los cercanos dos. del codo hacia el hombro. Así se besan los conejos. Ay, Ok. padre. Muy buen sentido del humor. Gracias, padre, por decirnos cómo besarnos los conejos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, padre. Nos dicen que esta persona prometió, así como una manda, ir a ver a la Virgen a México, pero no ha podido ir. Dice que si ella puede pagar esa manda yendo a una iglesia aquí donde está la Virgen. Fíjate que en Modesto, en la iglesia de Fátima, el Monseñor Diego Monroy, que era el abad de la Basílica de Guadalupe, el rector de la Basílica de Guadalupe, nos hizo favor de mandarnos un cuadro digitalizado eh, de la Virgen de Guadalupe, y se nos concedió ahí en Modesto los privilegios e indulgencias como si fueras a la Basílica de Guadalupe. Ujú. Cuando llegué aquí a San José, en Mammoth Lakes, le pedí al sucesor de Diego Monroy, a Monseñor Enrique Graue, primo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, le pedí que me mandara un cuadro de la Virgen de Guadalupe y me hizo favor de regalarme una imagen digitalizada de tamaño natural que él mismo tocó con el cuadro, con la imagen original.
y nos concedió privilegios e indulgencias como si estuviéramos en la misma Basílica de Guadalupe. Así que si no puedes ir a México por alguna razón, pues podrías ir a Modesto o eres bienvenida de venir a la parroquia de San José, aquí en Mammoth Lakes, y lo que ibas a gastar en el viaje, de alguna manera, da un donativo generoso, ya sea a Modesto o a Fátima o aquí a esta parroquia de San José. ¿Ok? Muy bien, gracias, padre. Ojalá que ella ya se sienta un poquito mejor, ¿verdad? Porque dice que está un poquito así como, pues preocupada porque no ha podido, No, mandar a y el pagar caso esto. precisamente de haber recibido esos privilegios es considerando que hay muchos mexicanos que no pueden regresar a México porque les va a encantar tanto que ya no van a poder regresar a Estados Unidos. Entonces, considerando eso, se concedieron esos privilegios en estas dos parroquias. Ujú. Gracias, padre. La siguiente pregunta dice, me dice ella ahorita, me llamó por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Estaba escuchando al padre. Quiero que le preguntes qué significa que yo esté soñando a personas como a Vicente Fernández. Pues que han de cantar bien bonito y volver, volver. Ándele pues, o sea, como decía Vicente, porque no es lo mismo, pero es igual, ¿ok? No, pues qué padre, ¿no? Qué Dice que bonito. así como ha soñado a él, ha soñado a otras personas que ya tienen mucho tiempo que han fallecido. Sí, yo pido a Dios por las personas que recuerdo que han afectado mi vida de alguna manera, o que tuvieron algo que ver con el cambio de la humanidad. Por ejemplo, eh, el día de antier celebrábamos a Manuel Loco Valdés, que fue amigo mío, y también celebrábamos a Juan Gabriel, que también lo conocí. Ujú. Entonces, oficié la misa por Juan Gabriel y por el Manuel Loco Valdés. Ayer recordamos a Mijael Gorbachov y celebré la misa por él. Ujú. Entonces, pide a Dios porque por el alma de estos fieles difuntos que han significado mucho para nosotros. Así que qué bueno que sueñes con ellos, pide a Dios por ellos. Muchas gracias, padre. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dice, ¿podemos comulgar sin confesarnos de vez en cuando? Mientras no tengas un pecado mortal, sí. De hecho, la iglesia te pide que por lo menos una vez al año te acerques a la confesión, siempre y cuando no tengas pecado mortal, porque en cuanto tengas un pecado mortal, inmediatamente acércate a la confesión, ¿ok? Que no te vayan a pescar como al tigre de Santa Julia. No sabemos cuándo nos llame el Señor, pero que nos encuentre en santa paz con Él. Y no dejes pasar un año sin confesarte, ¿ok? Muy bien, padre. Nos dice otra pregunta. Dice que tiene agua exorcizada y ya se le está terminando, que si puede ponerle más agua ahí para que no se le termine, o que escuchó Mira, ella a un sacerdote los, a ver, que dime. no, que escuchó ella a un sacerdote que no tiene, que tienes que volverla a que te la exorcice. Mira, exorcismo significa expulsión del demonio. Y eso me parece que cae en un maniqueísmo, que es una herejía, que es el hecho de considerar que todo pertenece a Satanás y que hay que rescatarlo mediante la bendición. Entonces, tenemos el agua bendita, que es un sacramental, no es un sacramento, es un elemento que se utiliza dentro de los sacramentos y que nos recuerda que nuestro propio bautismo, por el cual hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo. Exorcismo significa expulsar el demonio y decir que el agua tiene el demonio sería un maniqueísmo, una herejía. Entonces, olvídate del agua exorcizada. Entonces, el agua bendita tiene un contexto de bendición, pero no pienses en brujerías ni en cosas por el estilo. Cuando tienes a Dios, eh, la mejor protección es llenarte de Dios con amor, con caridad hacia el prójimo y haciendo toda clase del bien a todos los demás. Eso es una bendición en sí mismo, ¿ok? Entonces no Muchas gracias, recurres a padre. cosas que suenan así medio raras como exorcizada y demás.
tranquila, ¿ok? Gracias, padre. Bueno, pues nos vamos a esta última pregunta, padre. Más que nada, pues yo creo que no es como pregunta, es más o menos un recordar a toda la gente, ¿verdad? Parece ser que el día de ayer se llevó a cabo una misa para enfermos que la celebró el padre Armando López y llegó una persona a preguntarle al padre que andaba un sacerdote llamado Adán González que viene de México, está ofreciendo los sacramentos, que no tienen que ir a pláticas, no tienen que nada, solamente les cobra $300 y él les da el documento, ¿verdad? La acta de que ellos ocupan. Creo que esto ya está Seguramente no es tratado. en ninguna iglesia, No, sino que debe de ser en algún es, salón o alguna sí, cosa así. ajá, sí, ese dice que está en el área, pero no se sabe. La respuesta del padre Armando López a esta persona, lo que les dijo fue que cancelaran todo, porque tengo entendido que a lo mejor la persona que preguntó es una de las personas que iba a acudir. Entonces, como le digo, esto ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos preguntado y sabemos que esto no está bien, así como la respuesta que le dio el padre Armando, pero queremos que usted nos explique un poquito, ¿verdad? Porque este sacerdote anda aquí en el área, de aquí en el área de Modesto, Turlock, Livingston, no sé qué lugar, pero para que la gente se dé cuenta de esto. Eh, Antiguamente, digo, perdón, a partir de estos abusos y de falsos sacerdotes, ah, cuando un sacerdote viaja a otra diócesis, tiene que solicitar una carta de buena conducta que expide la diócesis de origen y se la manda a la diócesis a donde va a ir a celebrar. Y Ujú, entonces la diócesis se la manda a la parroquia donde va a estar celebrando. Y se especifica en qué lugar puede celebrar la Santa Misa. Si voy a celebrar en 2 o 3 parroquias diferentes de esa diócesis, se le manda a cada parroquia una carta, digo, la copia de la carta de buena conducta. Además de que debemos de presentar una credencial expedida por la diócesis, donde atestigua que somos sacerdotes en buen estado. Esto es para evitar fraudes. Y ningún sacerdote puede celebrar misa en ningún otro lugar si no es con esas condiciones y la autorización del obispo del lugar y el párroco del lugar. No se puede llegar a ser, ya seas obispo mismo, porque han llegado falsos obispos y falsos sacerdotes o sacerdotes que quieren hacer negocio. De hecho, esto no se hace en una iglesia, sino que lo hacen en un parque, en un salón o en algún otro lugar, pero no en una iglesia católica simplemente porque no están autorizados. Y por lo tanto, los sacramentos que imparten estos falsos sacerdotes no tienen ninguna validez ante Dios. ¿Ok? Por lo tanto, no caigan. No se trata además de lucrar. Hay mucha gente que mañosamente dice, ay, no, son muchos los requisitos que nos piden, mejor me voy a tal parte, a la Placita Olvera o a México, ahí no me piden tantos requisitos. No, esto es lo que pide la Iglesia Universal y esto es lo que se pide de acuerdo a las normas del Código de Derecho Canónico. Así que tengan mucho cuidado. Si alguien les facilita las cosas, pues más bien no es de Dios, sino de Satanás, que te facilita las cosas muy bien, te las pone muy fáciles. ¿Ok? muy bien, incluso padre, creo que él mismo les está diciendo, miren, con esto no tienen que ir a clases, no tienen que hacer absolutamente nada. Nada más son $300 para ayudarles sus certificados. Que Entonces no ahí tiene validez alguna, no tiene porque validez. además te vas a meter en problemas, porque cuando se te pida el acta de bautismo para tu matrimonio, va a resultar que no está registrado en ninguna iglesia, porque se te pide el certificado con fecha actualizada y no está registrado en ninguna iglesia, entonces te sale contraproducente. O Muy sea, bien. más vale que no se metan en broncas y acá con una corta feria nos arreglamos. No, perdón, no se trata de dinero, no se trata de lucrar. Ujú. Muy bien, gracias padre. Mire, por aquí tenemos, por último ya, tenemos una adivinanza.
Dice que hablando de matemáticas, me dicen que le pregunte cuánto es la mitad de 8. ¿La mitad de 8? Ajá, 0. no, Sí, mira, o 3. no. La mitad de 8, la partes así, es 3, o si la partes así, es 0. No. Entonces, Dice que son 2 bolitas. por eso, 2 bolitas. Usted no me dio esa respuesta. por eso. Son 2 bolitas. Usted me dijo ¿Y 0. Usted me por dijo eso, 0. ¿cómo escribes el 0? Pues así un 0. Pero la respuesta es Entonces son 2 dos bolitas. ceros juntos, 2 bolitas. 2 ceros juntos. Bueno, la respuesta ni 2 ceros juntos es correcta. La respuesta es 2 bolitas. No, ceros. Pues ella Las me dijo. bolitas, mira, las bolitas son redondas, esas son las bolitas. Ujú. Los otros son círculos. Ok, bueno, a lo mejor ella hizo un 8 de 2 círculos. Sí, entonces son 2 círculos. Bueno, ahí la bronca ya es con la persona que nos está, con Me María del disculpa. Carmen Gutiérrez Moreno. Ella fue la que nos. Y Hay todo otra, para no hay darte el brazo otra. a torcer, ¿verdad, canija? Es que me tengo que defender, padre. Ya estoy agarrando algo de usted. Pero cuando tenga razón, Bueno, ¿ok? pues es que a mí me dijeron así. Yo estoy diciendo, a lo mejor Bueno, van a decir que no. es más, ya, Ahí va la vamos. otra. Ahí va la otra. Ok, ¿Cuál es la mitad de 1? el ombligo. Bueno, esa sí está correcta. Eso sí me dijeron que estaba así correcta. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, padre. Ya nos Es tendremos. todo, amigos. Quiero que me traiga una pieza inmediata en el actor. No, bueno. Eh, familia, Gracias, que Dios padre. Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. Dios mediante nos vemos mañana, si es que no me censuran allá en Guadalajara. Ay, padre, esperamos que no. Mire, tenemos otra pregunta. No sé si la quiera Rápido, contestar órale. o se espera. Échatela, rápido. Bueno, nada más dice saludos al padre Jorge. No nos dicen dónde, pero por acá de Irma González, de María del Carmen. Ay, sí, mire, ya nos contestó María del Carmen. Dice que sí es un 0, que sí era el 0. Así es Ah, de que ya no la corrigió. Ya ve que sí están escuchando. También la señora Abigail Maldonado le manda saludos y pues muchas gracias por todo, padre. Dios lo bendiga. gracias a Estaremos ustedes. escuchando mañana si Dios nos lo permite. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias al padre Jorge Román por su programa y pues nosotros nos estaremos escuchando el día de mañana si Dios nos lo permite y nosotros seguimos en este día de esta programación. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.